Perfecto. Bueno, el otro día veíamos lo que en alguna medida, una breve descripción, una mínima exposición respecto a los instrumentos de política comercial que los estados tienen para encarar su relacionamiento externo, su relacionamiento comercial externo. En el transcurso de la semana apareció un conflicto del gobierno argentino con los productores de carne. Es otro elemento más. Digamos, los productores de carne están vendiendo al exterior carne argentina, con lo cual están recibiendo los productores y el Estado el precio de la carne en dólares, con lo cual, por supuesto, a los exportadores de carne le conviene vender en la exportación y no venderlo a los precios nacionales. De hecho, tienen un acuerdo de precios con el gobierno, pero el gobierno les dice en última instancia, respétenme el precio de ciertos cortes, y acá hay otra picardía que los productores están generando. El gobierno le pide ciertos cortes nada más que mantengan el precio. ¿Cuáles son estos cortes? En general los que tienen hueso. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la exportación de carne se exporta sin hueso, se exportan cortes sin hueso, por el bendito asunto de la lactosa. Lactosa se transmite con los huesos, con lo cual los estados, fundamentalmente de la Unión Europea, no reciben carne argentina que tenga hueso, reciben cortes sin hueso, lomo y toda la parte más. Lo cierto es que esa misma vaca tiene partes con hueso, entonces el gobierno le está diciendo a los productores, señores, bueno, ya que están exportando y cobrando precio dólar cierta parte de la vaca, este otro pedazo, véndanlo a un precio accesible para que la gente lo pueda comprar. Y nada, los productores hacen una evaluación de que si yo no vendo, bueno, perdón, este tema de la cuota, se denomina cuota Hilton, no es para toda la exportación de carne, porque una parte importante de la exportación de carne en los últimos años está yendo a China. Y está yendo a China una exportación de carne muy particular, que dicen que es algún corte que en Argentina no, animales, en general que en Argentina tienen mucha resistencia, animales grandes. Nosotros pedimos siempre la carne de ternera, o sea, una carne de un ternero, una carne de un animal de 2, 3 años, mientras que en algunos casos a China están exportando animales más grandes, más viejos. Este es el segundo componente, o sea, tenemos exportación de carne para la Unión Europea, que es sin hueso, y que es lo que se denomina cuota Hilton. La Unión Europea establece la cuota Hilton para la importación de carne de los países extra zona, de afuera de la Unión Europea, y establece a cada país qué porcentaje de esa cuota Hilton va a satisfacer. Pero este es otro instrumento. Bueno, ¿y con qué amenaza el gobierno? Con cerrar la exportación de carne. Señores, guarda que si ustedes no me respetan los cortes con hueso, fundamentalmente, no me respetan el precio de ciertos cortes para el mercado nacional, ustedes se van a quedar sin la frutilla del postre, que es la exportación. En general dicen que es una amenaza, porque el Estado se queda con el diferencial del dólar entre el dólar oficial y el dólar real, y las exportaciones significan que cualquier digamos, exportador, los dólares que recibe entran al Estado argentino, y después el Estado argentino le remite a los exportadores una cantidad de pesos por esos dólares, y el diferencial entre el dólar real y el dólar oficial es lo que en alguna medida el Estado está reteniendo. Pero decimos, esta es una cantidad enorme e importantísima imagínense que si me llega a ver un economista dando esto en una clase y un poquito, vamos todos presos. Estas son carreras completas que se explican esta cuestión. Yo estoy dando nada más que a unos pantallazos, una idea, fundamentalmente la idea de cantidad de medidas que aportan a la cuestión del comercio exterior.
Y por supuesto, esta cantidad de medidas las tienen todos los estados, que maximizan o intentan maximizar el interés hacia el interior de sus poblaciones, y todas, con mayor o menor medida, utilizan este sistema de, de, de medidas. Medidas para arancelarias, medidas arancelarias, medidas tributarias. Y como decíamos, esto lo que produce es que el mercado el comercio internacional tenga una característica eminentemente anárquica. Cada uno de los estados, como decimos, utilizan este tipo de normas para, en alguna medida, beneficiarse dentro del comercio internacional. Ahora, ¿qué es un proceso de integración en última instancia? Es acordar la regla de juego entre algunos participantes para que el comercio entre estos participantes no tenga el carácter anárquico que decimos que tiene el grueso del comercio internacional. Esto es, nos separamos en alguna medida de la anarquía general del comercio internacional y nosotros establecemos algunas reglas. Eh, También, en este caso, en este punto, los instrumentos que los estados tienen para asociarse y lograr en alguna medida digamos, la satisfacción de, del comercio entre ellos, tiene una serie de hitos o una serie de grados de profundidad, como le decimos algunos a esta cuestión, que difiere de acuerdo a lo que los estados consideren necesario implementar en cada uno de los momentos. Así tenemos zona de preferencia arancelaria, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria, como niveles de integración a la que los estados pueden asociarse en alguna medida para acordar entre ellos ciertas reglas de juego que los separe, por lo menos en, a ellos, de esta anarquía del comercio internacional. Esto en alguna medida es lo que significa lo que son los procesos de integración. Escaparse de esta característica anárquica del comercio internacional. Entonces, tienen esta cantidad de niveles. Esta cantidad de niveles que, digamos, es un poco caprichosa en alguna medida, porque estos niveles que se definen muy fácil, vamos a ver, eh, permanecen en un continuo de tiempo, un continuo de profundidad del proceso de integración, y nunca vamos a encontrar a los estados en el estadio concreto que define una posición concreta del proceso de integración, sino que siempre los estados van a estar en camino a. Por eso denominamos procesos de integración. Los procesos de integración hacen la idea de caminos, de tiempos, de trabajo, de organización para lograr ciertos objetivos. Y ciertos objetivos que se van a dar en el tiempo. Entonces, estos niveles de integración, como decimos, profundidad, porque en general nosotros lo dibujamos, miren, me va a ayudar la ventana y la persiana. Es como si en cada uno de estas líneas que tienen en la ventana estaríamos en un estadio concreto. Los estados recorren una posibilidad, por supuesto, en la medida de lo que deseen lograr en cada uno de los objetivos. Vamos a ver las definiciones. La primera definición es una zona de preferencia arancelaria. La zona de preferencia arancelaria difícilmente los autores la describan como un nivel de integración. En última instancia, es un ámbito que ni siquiera tiene que ser geográfico, es una asociación entre algunos países o entre dos países que establecen que de los aranceles que cada uno de ellos tiene para ciertos productos, para el ingreso de ciertos productos de ese país, ellos van a acordar que para ciertos productos, entre ellos
van a hacerse una preferencia arancelaria. Esto es bastante común en economías que no tienen mucha complementación, que en general tienen ventajas comparativas en distintos productos. Yo siempre hago el ejemplo de la visita del presidente búlgaro a la Argentina. El presidente búlgaro visita la Argentina en una visita de cortesía y dice, ¿qué nos podemos llevar de acá del acuerdo, de generar un acuerdo económico? Nosotros con Bulgaria tenemos un nivel de comercio muy bajo, pero ¿qué hacen bien los búlgaros? Y hacen corbatas, hacen telas, hacen alfombras, eh, ámbitos en los que nosotros no tenemos mucha, bueno, no sé, no hay mucha, no le hacemos mucha competencia a ellos, tienen buenos productos y buenos precios. ¿Y nosotros qué podemos venderle? Y nosotros podemos vender trigo, carne. Entonces viene el presidente de Bulgaria y hacen acuerdos de preferencia arancelaria y Bulgaria nos concede una preferencia arancelaria en carnes y trigo y nosotros le concedemos una preferencia arancelaria en corbatas y tapices, por lo que ustedes se lo... Esa es una zona de preferencia arancelaria, queda ahí. En general no avanzan la zona de preferencia arancelaria porque en general es poco el comercio mejor, poco comercio de inicio y también poco comercio posterior al acuerdo en esos casos. Distancia, por infinidad de cuestiones. Después de la zona de preferencia arancelaria tenemos una zona de libre comercio. Como si dijéramos, en el segundo nivel. Una zona de libre comercio. Acá ya sí estamos hablando de estados que tienen límites comunes. En general, la zona de libre comercio, en general, las zonas de libre comercio se dan ya entre países que tienen límites comunes. Y esto significa que el comercio entre los países, entre estos países que se asocian en una zona de libre comercio, van a tener arancel cero para el comercio entre ellos y van a acordar todo lo que signifique restricciones no arancelarias o para arancelarias. Entonces los estados acometen una política comercial de acuerdo entre ellos para arancel cero en el comercio entre los socios y un acuerdo para la resolución de las medidas para arancelarias. Trabajo sobre las medidas para arancelarias. Como yo les decía, las medidas para arancelarias son infinitas. Con lo cual, siempre hay que trabajar sobre las medidas para arancelarias porque las medidas para arancelarias crecen, nacen, mueren, se inventan. Con lo cual, constantemente hay que trabajar sobre las medidas para arancelarias. Entonces, tenemos una zona de libre comercio. El problema de la zona de libre comercio es que se puede dar y da lugar a que se produzca lo que se denomina triangulación del comercio. Imagínense tres países, A, B y C. La zona de libre comercio establece que entre A y B, se firma una zona de libre comercio entre A y B, que el arancel va a ser arancel cero para el comercio entre A y B. Pero es de aquí que los dos tienen un comercio externo. Imagínense que estos países fueran Argentina y Brasil. Que tienen un comercio externo, comercio eh, hacia terceros países, de, por ejemplo, computadoras. Esta es una situación real del Estado en los años 90. Hoy no tengo muy claro, 90, 2000. Hoy no tengo muy claro cómo está este punto específico, pero me da la impresión de que sigue más o menos siendo parecido. Donde, por ejemplo, en el mercado de computadoras, la Argentina había optado en términos internacionales por la exportación de software. Y Brasil había hecho una apuesta por la exportación de hardware, de máquinas. Resulta ser que entonces
Brasil tenía, para proteger su industria de hardware, tenía un nivel de aranceles muy importantes al ingreso de computadoras al Estado brasileño, mientras que la Argentina, en función de tener las mejores computadoras para hacer el mejor hardware, bajó el nivel de protección arancelaria de las computadoras y entraban las computadoras con un muy bajo arancel a la Argentina. Lo cierto que esta medida sostenida en el tiempo produce o puede producir lo que en las zonas de libre comercio se conoce como triangulación del comercio. Si yo ingreso una computadora por Argentina, voy a pagar un muy bajo arancel y luego traslado la computadora argentina con arancel cero a Brasil. Perdón, la computadora que no es argentina, ahora que es China, la traslado a Brasil con arancel cero. La primera forma de resolver esta cuestión es determinar lo que se denomina reglas de origen. Este concepto lo vamos a tener que leer también. La definición de reglas de origen, más o menos rápido, es el acuerdo entre los estados de qué porcentaje del precio del producto debe estar confeccionado o fabricado en uno de los estados para considerar a ese producto nacional de ese estado. Vamos de nuevo. ¿Qué cantidad de computadora tiene, perdón, mejor dicho, qué cantidad del precio, guarda con esto que es importante, qué cantidad del precio de la computadora debe ser agregado en la República Argentina para considerar que esa computadora que va a Brasil es argentina y no china? ¿Mm? Ricardo, Sí, a ¿tiene ver. algo que ver? ¿Tiene algo que ver esto con lo que sucede en el sur, que hacen, digamos, esto que van armando las computadoras con lo que va ingresando, las partes que van ingresando? En general las maquilas, el sistema del norte de México o el sistema, bueno, nosotros tenemos el sistema de, de reducción arancelaria que tenemos en el sur para el ingreso de productos. Lo cierto es que en general, no tengo claro si lo que se produce en Tierra del Fuego es arancel cero exclusivamente para la venta en la Argentina o tiene otra, porque hay una denominación que se dice que se llama, que es un producto en tránsito, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Ensamblado. Sí, bueno, pero a ver, no, la idea es que hay una parte importante de productos que en alguna medida entran a Argentina para volver a salir después de generarse algún valor agregado en la Argentina. Pero acuérdense la definición de reglas de origen. Entonces, yo establezco las reglas de origen y entre Brasil y Argentina se acuerda que el 40%, y estos son acuerdos, en general no hay acuerdos, incluso que se pueden modificar con el tiempo. Yo digo, ¿qué cantidad del precio, qué porcentaje del precio del producto se debe realizar, en nuestro caso, en Brasil o en la Argentina, para considerar nacional de Brasil o de la Argentina ese producto determinado? Entonces, es beneficiario del arancel cero, ¿m? Porque la zona de libre comercio es para productos argentinos, para productos brasileños, no para productos chinos. ¿Se entiende? Eh, Nosotros perdimos con Uruguay un laudo en el Mercosur. Siempre digo, tengo que volver a leerlo y no me puedo acordar. Un laudo sobre bicicletas fabricadas en Uruguay. Las bicicletas tenían caja china, ruedas chinas, cuadro chino, freno chino y las armaban en Uruguay. Y nosotros, y parece ser que la cantidad de precio de producto, la cantidad del precio del producto satisfacía las reglas de origen en el caso de las eh, bicicletas, cosa que es bastante, por lo menos llamativo. Parece que el armado, la mano de obra del armado era significativa en términos del precio final de la bicicleta. Imagínense. Entonces, la primera forma de evitar la triangulación del comercio en una zona de libre comercio, cuando los aranceles de ingreso del producto en un país o en otro son distintos, es
establecer la regla de origen. Señores, yo tengo arancel cero para los productos brasileños, yo tengo arancel cero para los productos argentinos. No es cuestión de andar triangulando el comercio. De hecho, la OMC prohíbe la triangulación del comercio. Porque en última instancia esto se hace en detrimento de los ingresos tributarios de Brasil o de Argentina, en su caso, eh, y, y, y no aumenta el comercio. Los acuerdos regionales en el marco de la OMC proponen aperturas comerciales entre ellos, no para modificar las condiciones actuales del comercio, sino para aumentar las cantidades de comercio internacional. Entonces, la primera forma de salir de este problema de la triangulación del comercio es establecer reglas de origen. Señores, las computadoras tienen que tener un porcentaje del precio final producido en la Argentina para considerarlas nacionales. Entonces, arancel cero y entran ahora. La segunda forma de evitar la triangulación del comercio, ¿cuál es? Establecer una unión aduanera. Esto es, que el precio el precio del impuesto del producto ingresando por la Argentina y ingresando la tasa aduanera ingresada por la Argentina o ingresada por Brasil sea el mismo. Con lo cual, si acordamos el mismo arancel externo común, esto se denomina arancel externo común. Tener el mismo arancel externo no no tengo por qué triangular el comercio porque ingreso el producto por Brasil porque voy a pagar lo mismo que si ingreso el producto por la Argentina. Este es otro nivel, decíamos, zona de preferencia arancelaria, zona de libre comercio, unión aduanera. La unión aduanera significa estas dos cosas. Zona de libre comercio al interior de estos estados, al interior de esta zona, y arancel externo común. Nos acordamos cuál es el arancel que imponemos a los productos que ingresan a la zona Mercosur, a la zona de que se trate, entre por un lado o entre por el otro. El paso siguiente en la profundidad de los procesos de integración es el mercado común. El mercado común es una unión aduanera, porque vamos agregando, vamos profundizando el proceso de integración, vamos acordando mayor cantidad de cuestiones. Acá acordamos una unión aduanera, acordamos una unión aduanera, pero además trabajamos en dirección a liberar los factores productivos que ingresen de cada uno de los países miembros de la zona. Esto es lo que se denomina un mercado común. Fundamentalmente, salvo la tierra, que es un bien que no puede trasladarse, el trabajo, el capital pueda tener movilidad entre los países libremente, entre los países miembros de la zona de que se trata. Profe, disculpe, ¿puede repetir el mercado común que no me quedó claro? El mercado común tenemos entonces que es una unión aduanera, para decir, en cada estamento vamos agregando una unión aduanera a la que le agregamos la libre circulación de factores productivos entre los Estados miembros. Esto es capital, trabajo, fundamentalmente porque la tierra no la podemos mover. Que los trabajadores puedan trabajar acá, en Brasil, en Uruguay, de la misma manera, toda esta cuestión. Gracias. Conocemos que hay estados que intentaron profundizar aún más el sistema de integración, y acá básicamente hablamos de la Unión Europea, donde los estados van hacia una unión económica y monetaria. La unión económica, la Unión Europea ha logrado la unión monetaria. La unión económica, algunos autores dicen que todavía no está en la Unión Europea porque hay distintos tratamientos, fundamentalmente previsionales, que los estados no han concedido acordar en forma común.
los estados siguen teniendo sistemas previsionales, algunos sistemas tributarios, algunos pocos sistemas tributarios que todavía los estados tienen distintos. Entonces, algunos autores dicen, señora, guarda que no estábamos todavía en presencia de una unión económica. Lo que sí tenemos es una unión monetaria. Tenemos moneda, el euro, en una cantidad importante de países de la Unión Europea. Imagínense que este parante que dibujo acá arriba al lado, atrás mío, que tengo atrás mío, dibujo niveles. Entonces volvíamos. Zona de preferencia arancelaria, nos asociamos más, vamos a una zona de libre comercio. Nos comprometemos más y vamos a la Unión Aduanera, hacemos arancel externo común. Nos comprometemos más y vamos al mercado común y nos comprometemos aún más y vamos a la Unión Europea. Perdón, a la Unión Económica y Monetaria. Lo cierto es que cuando nosotros sacamos una foto determinada al proceso de integración que fuere, imaginemos Mercosur, lo que... no vi el mensaje. Decía, ¿era importante el mensaje? No, les punteé las 5 zonas que mencionaste. Perfecto. Los estados en este devenir, por supuesto, lo que definen en un tratado internacional, que este es el primer paso para poner en marcha un proceso de integración, lo que definen es el objetivo. Y en última instancia lo que definen es cuál de estos niveles quieren llegar, a cuál de estos niveles quieren llegar. Lo cierto es que si nosotros le sacamos una foto en un momento determinado, vamos a estar en algún lugar de este parante, por el medio de estas definiciones teóricas o definiciones ideales que nosotros hicimos, pero los estados van a estar asociados en algún nivel intermedio de esa zona. Esto es, justamente nuevamente, porque lo que me denomina el tratado internacional que pone en marcha el proceso de integración, justamente por ese proceso, es a dónde quiero llegar. Entonces decimos, el Tratado de Asunción establece que los estados van a ir hacia un mercado común del sur. Esto no significa que al día siguiente del Tratado de Asunción tengamos un mercado común entre los países del Mercosur. Lo que tenemos es el objetivo de lograr un mercado común en algún momento. Por eso la idea de proceso, por eso la idea de tiempo, por eso la idea de que cuando nosotros, si ustedes ven ahora definiciones de Mercosur, en general los autores denominan al Mercosur, para tratarlo bien, decirlo de alguna manera, tratarnos bien, dice una unión aduanera imperfecta. Esto significa que estamos entre una zona de libre comercio y una unión aduanera. Es más lindo decir que somos una unión aduanera imperfecta que decir que somos solo una zona de libre comercio y un poquito más. El problema es que el arancel externo tiene una cantidad de excepciones importantísima por parte de los países. Tanto Brasil como Argentina se exigen cierto tratamiento arancelario muy específico para una cantidad importante de productos. Automotrices, azúcar, computadoras, crímenes informáticos, parece que calzado también, no me acuerdo exactamente cuántos son, pero son un montón de sectores en los cuales la Argentina y Brasil todavía no acordaron el arancel externo común. Tienen políticas comerciales distintas, Brasil y Argentina, en el ámbito del Mercosur. Por eso se denomina, o se designa, o se caracteriza como casi una unión aduanera. Es una unión aduanera imperfecta. ¿Por qué? Porque el arancel externo común tiene una cantidad importante de excepciones. No es arancel externo común para todos los productos, sino para una serie de productos no tenemos arancel externo común. Entonces, ¿qué dicen los autores? En general, como estos distintos niveles de integración requieren de un mayor nivel de compromiso, en muchos casos que otros. Los más profundos, por supuesto, requieren de una mayor
coherencia en el accionar de los estados, mayor rigidez en las reglas de juego, más que en el primer caso. Por ejemplo, la zona de libre comercio, teníamos una zona de libre comercio con el NAFTA, North American Free Trade Area, entre Canadá, Estados Unidos y México. Yo una zona de libre comercio, acuerdo el código aduanero, se lo mando a la gente que está en la aduana y le digo, señores, cuando viene un producto usted analice primero de dónde viene el producto, cuál es la cantidad de precio que se le agregó en el estado del que viene, y chau, y después le da el arancel cero o no le da el arancel cero para pasarlo fundamentalmente al mercado más grande, en este caso Estados Unidos, que era la aspiradora de la producción que se producía en el norte de con esas reglas bien claras, los estados se desentendían en alguna medida de la zona de libre comercio y no había ninguna necesidad de mayores regulaciones. Eran exclusivamente zona de libre comercio, no íbamos a andar avanzando en arancel externo común, el ingreso de productos, de ciertos productos a México y a Estados Unidos o a Canadá tenían un tratamiento distinto en cada uno de los países, no había ningún tema de arancel externo común y solo se quedaban en la zona de libre comercio. Para eso, tal vez no haga falta ninguna organización muy sofisticada. El problema es que para las uniones aduaneras y mucho más para el mercado común, por supuesto, Unión Económica y Monetaria, los estados, mejor dicho, los autores han definido que existe una cantidad importante de reglas que se tienen que acordar y que tienen que generar ciertos vínculos entre los estados que sean lo suficientemente rígidas para evitar lo que se ha denominado como el efecto centrífugo de las crisis. Esto es, los procesos de integración evidentemente tienen crisis en momentos determinados. Ahora, las reglas de juego deben ser lo suficientemente fuertes para que los estados no intenten salirse de los procesos de integración en no solo reglas, sino acuerdos y beneficios para todos los participantes que hagan que estar sea mejor que no estar. Pero fundamentalmente, y en muchos casos, establecen que las reglas de juego deben ser rígidas para que los estados, y fundamentalmente, digamos, las reglas de derecho que se requieren en las asociaciones sean lo suficientemente rígidas. ¿Para qué? Fundamentalmente para que no le queden las manos libres fundamentalmente a los poderosos para hacer lo que quieren con el proceso de integración con posterioridad. En general, las reglas de derecho tienen, por supuesto que son para todos, pero en general son una seguridad muy importante para aquellos que no tenemos poder. El que tiene poder se puede arreglar en alguna medida para eludir o salirse de la regla de derecho. Pero nosotros, que tenemos poco poder, a nosotros mejor dicho, cuanto menos poder tiene la población, más nos debería interesar tener reglas de derecho más claras. Y esto pasa también en los procesos de integración. Los países más poderosos en los procesos de integración dicen, no, bueno, esto lo arreglamos por teléfono, lo arreglamos entre nosotros, vamos y vamos. Los países más chicos dicen, no, yo no me quiero enfrentar a tu poder cada vez que vamos a negociar una cuestión, sino hagamos reglas de juego muy claras que te den un parámetro muy claro de dónde tenés que actuar vos, fundamentalmente, que sos el poderoso. La mayor regulación del proceso de integración, en el caso europeo, proviene de los países chicos. Los países chicos, por supuesto no Alemania, bueno, ahora es muy grande para hablar de países chicos y países grandes, pero en su momento, cuando eran 6, cuando nacen,
Luxemburgo, Holanda, Bélgica, o Países Bajos, Bélgica, eran muy afectos a reglas del juego muy claras, fundamentalmente para no dejar las manos libres a los poderosos de ese acuerdo, que eran fundamentalmente Francia y Alemania en su momento, Italia en menor medida. Entonces, ¿cómo hacemos para encauzar el accionar de los estados? Conformamos lo que se denominan organizaciones internacionales. ¿Qué son organizaciones internacionales? ¿Qué son las organizaciones internacionales? Habíamos visto en el devenir histórico, cuando hablábamos de la historia del derecho internacional, que el siglo XIX fue muy rico en la presencia de conferencias internacionales. Esto era reuniones periódicas de representantes de los estados que se convocaban a un efecto específico, resolvían en el mejor de los casos, firmaban un tratado internacional, una convención, si eran muchos, en última instancia no deja de ser un tratado internacional, para regular una materia determinada, se daban la mano, cada uno se iba a su estado y volvían a reunirse 4 o 5 años después o 3 años después para ver cómo había sido el funcionamiento a partir de estas reglas que habían firmado de la cuestión de que se trate en este periodo de tiempo. Si esto avanzaba, volvían a hacer otra reunión, acordaban, ajustaban una regulación por acá, una regulación por allá, firmaban otro tratado internacional, se daban la mano y cada uno se iba a su estado. El problema en el siglo XX es que la cantidad de cuestiones y la calidad de las cuestiones que los estados se comprometen a regular en forma conjunta son importantes, tanto la cantidad como la calidad. Con lo cual, ya los estados no pueden seguir con este sistema de las conferencias y empiezan a aparecer lo que se denominan las organizaciones internacionales. La diferencia central entre la conferencia internacional y la organización internacional es este tercer elemento que vamos a ver ahora, que es el sistema permanente de órganos. Ya en un momento determinado los estados le conceden en la conformación de la organización internacional un sistema permanente de órganos para que funcione. Entonces, en general los estados, mejor dicho, los autores nuevamente, coinciden en que esta es imprescindible para los niveles de profundidad importantes de los procesos de integración, conformar organizaciones internacionales. Y organizaciones internacionales bastante rígidas en términos jurídicos, para que los estados no tengan esta posibilidad de esta vocación centrífuga de rajarse del proceso si no les viene bien la cuestión. En última instancia, entonces, nos tenemos que poner a analizar, ¿y por qué analizamos las organizaciones internacionales? La forma que adquiere el proceso de integración. Porque las organizaciones internacionales están constituidas a partir de un principio que es el de la libertad de las formas. Entonces, todos tenemos absolutamente claro que la forma en que el objetivo final del mercado común europeo intentó lograrse a partir de ciertos tratados internacionales, en la Argentina podemos no adherir a esa historia, digamos, es decir, señores, nosotros vamos a buscar el mercado común, pero mediante este procedimiento organizacional. Nosotros vamos a decir, vamos a establecer una organización internacional distinta. El principio que prima en el tema de las organizaciones internacionales es el de la libertad de la forma. Yo puedo organizar la organización internacional que a mí se me ocurra con la absoluta libertad de conformarla de determinada manera o de determinada otra. Ahora, ¿cuáles son los 5 elementos que los autores coinciden en destacar para decir, señores, ¿estamos frente a una organización internacional o no estamos frente a una organización internacional? ¿Y por qué decía recién, por qué vamos a analizar este tema tan formal? Porque en última instancia las cosas funcionan o no funcionan muchas veces por esta cuestión organizacional. Entonces, yo quiero que tengan algún elemento para criticar algún sistema organizacional del Mercosur e intentar en su momento
proponer o intentar proponer algún sistema que modifique alguna cuestión organizacional para que tengamos un Mercosur mejor. ¿Mm? Porque esto se puede hacer, porque esto no es, digamos, no es una regla de hierro. El sistema organizacional que tenemos hoy puede ser que tengamos mañana, o puede que reformulemos el sistema organizacional para tener otro mejor. Por eso discutimos en esta parte de la materia estas características esenciales de las organizaciones internacionales, porque vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es lo que me caracteriza a una organización internacional? Estos 5 elementos sin los cuales no tengo organización internacional. Después de estos 5 elementos, lo que tengo es, sí, la libertad de la forma. Y vamos a ver una cantidad de diferencias que tienen las organizaciones internacionales en su funcionamiento, en su la forma de toma de decisión y demás, que hacen justamente a la diferencia. En primera instancia vamos a ver lo que son las coincidencias, lo que son las características esenciales de las organizaciones internacionales. Primera característica, interestatal. Las organizaciones internacionales en los términos del derecho internacional público, el derecho de la integración, que a nosotros nos van a interesar son las que están conformadas por estados. Y acá hago una pregunta. Cruz Roja Internacional, ¿es una organización internacional? A partir de este elemento que yo digo. No. A ver, ¿por qué? Porque no está conformada por los estados. No está conformada por los estados. Son 5 amigos que se juntaron una vez en Suiza en un momento determinado, Henry Dunant, y con 5 amigos más o con 4 amigos más, y generó la organización de la Cruz Roja Internacional. Sí. Tiene actividad internacional, por supuesto, hay mucha. Tiene actividad personería en ciertas cuestiones internacionales, fundamentalmente en todo lo que es el sistema de derecho humanitario, pero no es una organización internacional porque le falta este carácter. Asociaciones comerciales internacionales, Coca-Cola Company, por supuesto, no es una organización internacional en la medida que no está conformada por los estados. De otro lado tenemos Naciones Unidas, OEA, OCDE, una cantidad importante de organizaciones que sí están conformadas por los estados. Y estas son organizaciones internacionales. El segundo elemento, o sea, lo primero que tenemos que ver es, ¿está conformada por los estados? Si está conformada por los estados, tenemos el primer elemento, solo el primero. El segundo elemento es de carácter voluntario. Hubo esto casi es un poco viejo la cuestión, pero hubo algún momento en el que los estados imponían a partir de la fuerza ciertas asociaciones entre estados que, por supuesto, lo impulsaban a través de la fuerza, con lo cual aquí le falta un elemento esencial que es el carácter voluntario. El carácter voluntario está tanto en la suscripción del tratado internacional, que me significa el ingreso de un Estado a esa organización internacional, como la posibilidad de que en cualquier momento el Estado resuelva la salida de esa organización internacional. Esto es lo que se caracteriza como el sistema voluntario. La organización internacional tiene el carácter voluntario. Los Estados ingresan porque les conviene, porque hacen una ecuación, un análisis de la conveniencia de ingresar, y salen también porque les conviene. Estamos en presencia de lo que está sucediendo en Europa con el Brexit que es la salida de Gran Bretaña, el exit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea a partir de una votación, de un referéndum que se hizo hace un par de años. Los estados, de la misma manera que ingresan a una organización internacional suscribiendo un tratado internacional que los incorpora, firman un tratado internacional para salirse pagando lo que signifique, pagando en términos jurídicos, en términos económicos, lo que tengan que pagar para salirse de la organización internacional, pero el ingreso voluntario y el egreso también lo es. El tercer elemento es el del sistema permanente de órganos. Esto que decíamos antes, es la diferencia entre las conferencias internacionales y las organizaciones internacionales. Acá los estados concibieron que una materia determinada ya se regule de determinada forma a partir de ciertos órganos que creamos en el ámbito de la organización,
y le otorgamos, después vamos a ver los otros elementos, le otorgamos ciertas capacidades a esos órganos ahí adentro del Estado, perdón, ahí adentro de la organización. Y esos órganos van a tener, en alguna manera, van a hacer que se produzca el cuarto, la cuarta característica de las organizaciones internacionales, que es que las organizaciones internacionales tengan una voluntad propia. Esto es, que la voluntad de cada uno de los integrantes son estados, de la organización internacional, no es exactamente igual al producto organizacional que genera esta organización. En organizaciones internacionales se utiliza, bueno, perdón, en organizaciones se utiliza lo que se denomina input y output. Bueno, también en sistemas. El input es la voluntad de cada uno de los estados que forman parte de la organización y el output es el producto decisional de esa organización internacional. El problema es que acá en el medio hay un sistema de órganos que hace que ninguno de estos input individualmente sea exactamente igual al output que produce la organización. ¿Se entiende esto? No. Es más lindo dibujarlo. Imagínense una cajita acá en el medio de mi cara y yo digo, el input son flechitas que ingresan, que son la voluntad de cada uno de los estados que forman parte de la organización internacional. Y el output es lo que sale de la organización internacional. Lo que sale no es exactamente igual en ningún caso a la voluntad individual de cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque acá adentro se da un sistema de negociación, todo un ámbito de negociación a través de los órganos que hasta ahora lo único que dijimos que es un sistema permanente de órganos que le encargamos que los 365 días del año, o los días hábiles del año, se encarguen de una materia determinada, van a significar que ese sistema organizacional modifique el producto decisional y no sea exactamente igual a lo que cada uno de los estados quería. Aún en organizaciones internacionales muy, ¿cómo lo puedo decir? Elitistas. Una de las organizaciones internacionales más, y me salió el término ese y ya no me lo puedo sacar, elitistas, es el Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional cada estado vota de acuerdo a la cuota parte que aporta al Fondo Monetario. Con lo cual tienen mucho más cuota de poder, cuota decisional, los estados más poderosos del globo que aquellos estados que son deudores, que tienen 0,00000 de la decisión. Mientras que estados como Japón, estos números pueden ser viejos, pero creo que tenían alrededor de 15% de funciona como una sociedad, digamos, sociedad no, organización internacional, no sociedad. Organización internacional significa que los estados participan de la organización porque quieren, ojo, carácter voluntario, porque hacen un análisis de cuenta que les conviene, y nada, sociedad no es lo mismo. No, se refiere igual, yo creo, cuando habla de sociedad, como la parte de los socios, o sea, la cuota social de cada socio que le responde, la cantidad de acciones y demás. La cantidad de, bueno, pero es más fácil, no se compliquen tanto por ese lado. El planteo es, cuanto más aporto al fondo, más cuota de decisión tengo en la organización. Nada más que eso. En Europa, en la Unión Europea, lo vamos a ver en su momento, también se cuotifica el poder de los estados. No es lo mismo el voto de Alemania que el voto de Luxemburgo. Y está bien que no sea lo mismo. O no. Bueno, esto después lo vamos a discutir. Pero en última instancia, lo que se hace es cuantificar la cantidad de porcentaje de la decisión que tiene cada uno de los países. Además, en muchos casos, eso también viene aparejado con la necesidad de lograr una cantidad de votos determinados. Si yo digo,
este país tiene 19, este tiene 15, este tiene 20, este tiene, bueno, Unión Europea creo que tiene 21, 22, 23, no me acuerdo exactamente. Unión Europea en su conjunto muchas veces no votan en la organización internacional como conjunto en la Unión Europea. ¿A dónde iba? Pero en muchos casos lo que tengo que tener aparejado es una cantidad determinada de votos. Yo tengo que lograr el 78% de los votos. Entonces tengo que componer con estas cuotas que cada uno de los estados tengo, para que tenga una decisión, tengo que tener una cantidad, un porcentaje de decisión de la organización determinado. En algunos casos puede ser de esta manera, pero ahí en esto estamos discutiendo en las partes en las que se diferencian y en lo que está la libertad la libertad de la forma, donde prima la libertad de la forma. Lo primero de lo que tenemos que nosotros abocarnos es que aún en esta organización internacional tan selectiva, tan elitista como es el Fondo Monetario Internacional, las decisiones de sus actores más importantes no son exactamente igual al producto final de la decisión. Siempre hay algún mecanismo de negociación que se produce en el interior de la organización para que esta decisión final no sea exactamente igual a la que los estados quieren. Por eso, en alguna medida, fíjense lo que está haciendo en este momento el ministro Guzmán en Europa. Pues ya pasó por los Estados Unidos y, por supuesto, ¿qué está buscando? En los países centrales está buscando apoyo porque nosotros tenemos que renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué está haciendo Guzmán? Se sienta con cada uno de los estados y le dice: señores, necesito que apoyen usted, Estado, Angela Merkel, representante del Estado alemán, me asegure, me genere una vocación favorable para yo lograr plazo de gracia, analizando ese tipo de cosas con el Fondo Monetario Internacional. No me quedó claro algo, discúlpenme, Ricardo. No sé si es porque es viernes o qué, pero el ingreso y salida es voluntario. Dijo que entra de una forma y sale de otra. O sea, sale de otra porque se generaron obligaciones y compromisos dentro de cuando están dentro de la organización. Siempre se generan obligaciones y compromisos. ¿Por eso salen distintos? Perdón, el ingreso significa, capaz que no lo expliqué, esto no lo dije. El ingreso, ¿qué significa participar de una organización internacional? Organización internacional de integración o de cualquier otra cosa. Que la soberanía que tengo hoy como Estado para manejarme respecto de la cuestión que se les ocurra, léase energía atómica, ayuda humanitaria, comercio internacional, lo que se le ocurra, es la soberanía que tengo como Estado para manejarme en términos internacionales como quiero. En un momento determinado dejo de manejar la situación como quiero y le encomiendo a una organización internacional que resuelva esas cuestiones en buena parte por mí. ¿Se entiende? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Creamos un fondo para que ese fondo se encargue de la administración de los préstamos que tienen que entregar a cada uno de los países para la estabilidad monetaria y demás. Se encarga el sistema de órganos del fondo. Lo único que hacen los estados es ir a la asamblea en algún momento determinado y decir: yo voto para este lado, voto para el otro, voto para allá. Y tengo un porcentaje de votos. Pero en última instancia, el sistema permanente de órganos de Fondo Monetario, Naciones Unidas, lo que a ustedes se les ocurra, funciona de esa manera. ¿Funciona para qué? Para que los estados no tengan... los estados dejan, a partir de suscribir un tratado internacional, dejan de manejarse respecto de esa manera, de esa materia, de manera soberana, para manejarse en el ámbito de la organización. Yo tengo que manejarme de acuerdo a las reglas del juego de esa organización. Yo, esta materia que hasta ayer la manejaba en términos soberanos, ahora la tengo que manejar acordada en los términos de esa organización, con el sistema de órganos, con el sistema de competencias que yo le atribuyo a esa organización, que es fundamentalmente el quinto elemento que me falta, la quinta característica esencial de las organizaciones internacionales. ¿Te respondí, Marta? Marta, sí, muchas gracias. Ahora ya está. Muchas gracias. Los estados ingresan por el carácter voluntario y por el mismo carácter voluntario, porque la soberanía sigue existiendo
porque lo que nosotros hicimos en un momento determinado es que el ejercicio, guarda con esto que parece una delicadeza del lenguaje, pero es muy importante, el ejercicio de la soberanía se lo entregamos a la organización internacional, pero el titular de la soberanía sigue siendo el Estado. Entonces, fíjense el caso de Gran Bretaña. Gran Bretaña dijo en su ingreso en la Unión Europea, creo que fue por allá por el 73, dijo, bueno, está bien, yo acuerdo que la Unión Europea maneje ciertas cuestiones de acuerdo a su sistema organizacional, con su sistema de votación, con su sistema de órganos y toda la historia. Y ahora lo que dice, entonces, ¿qué hizo? Resignó el ejercicio de la soberanía respecto de estas materias comerciales y se lo transfirió a la Unión Europea. Ahora, en un momento determinado dijo, señores, esto no va más, para mí no es esto, yo no quería esta cuestión, me voy de la organización internacional. Entonces, recupera el ejercicio de la soberanía de la materia de que se trata, sea en el ámbito comercial o sea de cualquier otra, la entrada y la salida de las organizaciones internacionales por este carácter voluntario es justamente voluntario. Gracias, Ricardo. No, ¿cómo estamos, Marce, con el horario? Quedan 25 minutos. Bueno, vamos con el quinto elemento. El quinto elemento, o la quinta característica internacional, la quinta característica que nos define la organización internacional, nos define la existencia de una organización internacional, es que los estados han atribuido a la organización internacional ciertas competencias. Esto es, como de alguna medida lo veníamos diciendo, se denomina competencias de atribución. Esto significa que las organizaciones internacionales tienen, a partir de una carta, de un tratado internacional que los estados firman al momento de iniciar, tienen un sistema de órganos por un lado y un sistema de competencias por otro. Este sistema de competencias, de atribuciones, o mejor dicho, de competencias atribuidas, donde los estados le dijeron, bueno, usted dedíquese a la materia esta del comercio internacional. Busque la forma en que, de la mejor forma que nosotros consigamos el mercado común, hacemos un sistema de órganos, pero además le damos competencias a esa organización. Le transferimos ejercicio de la soberanía en muchos casos. En última instancia, en algunos puntos la academia se pone muy finita y solo reconoce la existencia de transferencia de soberanía, esto por si encuentran alguna diferencia con David, que alguna vez lo hemos charlado entre nosotros, concibe que exclusivamente la Unión Europea es una organización internacional donde los estados han transferido ejercicio de la soberanía. Desde mi punto de vista, la participación de una organización internacional significa que yo, la soberanía que tenía para manejarme como quería en la cuestión determinada, a partir del ingreso en una organización internacional la pierdo. La puedo recuperar cuando quiera, pero en última instancia la delego en esa organización internacional. Señores, ustedes regulen la materia de la energía atómica. Listo, ustedes regulen qué hay que hacer con el tema de la energía atómica. Esta organización internacional, el Estado resigna la soberanía en alguna medida otra vez, para ser más preciso, resigna ejercicio de la soberanía, no la titularidad. La titularidad sigue siendo del Estado y la recupera a partir del sistema voluntario cuando decida rajarse de la organización internacional. Este ejercicio de la soberanía lo delega en la organización internacional. Ahora, este sistema de las competencias de atribución tiene un principio. Los estados, por sí solos, tienen la facultad de conseguir lo que se denomina el bien común de su comunidad a partir de los mecanismos que crean convenientes. Ahora, las organizaciones internacionales no tienen cualquier camino para buscar el objetivo que los estados le han fijado. El principio general, y acá vamos a una definición importante, el principio general es que las organizaciones internacionales solo
tienen aquellas competencias que los estados le han atribuido al momento de la conformación de la organización internacional para el logro de los objetivos que fijaron. Yo digo, créase la Organización Internacional del Trabajo. Las atribuciones de la Organización Internacional del Trabajo serán dictar tal y cual cosa. Entonces, ahí atribuyo competencia a la organización. El principio general de las organizaciones internacionales es que solo tienen aquellas competencias que los estados voluntariamente, por esto de que estamos diciendo, todavía la titularidad es de los estados están concediendo la atribución de competencias a las organizaciones internacionales, solo tendrán aquellas competencias que los estados las han transferido en la Carta Constitutiva o en tratados modificatorios con posterioridad. Este es el principio general. Ahora, sucedió por ejemplo, en Naciones Unidas en 1950, la Organización de Naciones Unidas nació en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, en agosto del 45, la Guerra del Pacífico no había terminado. O en mayo terminó en agosto la Guerra del Pacífico y en mayo del 45, creo, mayo-junio, se firmó el Tratado de Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas. ¿A dónde iba? Y en 1950 tiene un problema en Jerusalén, creo que sí, en el Estado de Israel, el Estado de reciente creación del Estado de Israel, se había creado en 1948, muere en un atentado un delegado de Naciones Unidas, un conde sueco creo que era. Cuando la organización se pone a analizar si tiene forma de reclamar a Israel que le pague los gastos que significan el traslado del féretro, los restos de este hombre hasta Suecia, se encuentran que revisan la Carta de Naciones Unidas, y en la Carta de Naciones Unidas, que había sido creada en el 45, ningún artículo le atribuía a la organización internacional personería jurídica para reclamar en términos internacionales. Para reclamar yo necesito personería. No le había atribuido personería jurídica internacional. ¿Qué hizo la Organización de Naciones Unidas? Le pide una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia utiliza un principio jurídico de los Estados Unidos, por allá de principios del siglo XIX, 1807, 1810, creo que era, en un fallo, a ver si me puedo acordar, McCulloch con Maryland, que en realidad se refería a la potestad que tenían los estados federados, digamos, cada uno de los estados federados había mantenido la capacidad de imprimir moneda, se había reservado la capacidad de emitir moneda o se la había transferido al Estado federal. Y en aquella primera discusión, claro, ¿por qué? Porque revisan la Constitución de ese momento y la Constitución no decía no había atribuido esta potestad en estos términos. ¿Qué fue lo que dijo la Corte en aquel fallo de McCulloch con Maryland? Utiliza lo que se denomina la teoría de los poderes implícitos. Dice, conformada una organización federal, estamos hablando del sistema norteamericano, los estados que se asociaron en ese sistema federal han transferido al gobierno central no solo aquellas cuestiones que explícitamente figuran en la Constitución Nacional, sino que se puede entender que al fijarle objetivos determinados al gobierno central, también han transferido implícitamente todas las atribuciones necesarias para lograr ese objetivo.
¿Mm? Entonces, teoría de los poderes implícitos. Si yo conformo una organización internacional, todas aquellas, la organización tendrá todas las atribuciones que expresamente enumero en la Carta Constitutiva, pero tengamos en cuenta esta teoría de los poderes implícitos, porque la teoría de los poderes implícitos puede significar que la organización se aboque a nuevos temas a partir de entender que el objetivo para el cual los estados la han creado requiere indefectiblemente de esa atribución. ¿Mm? Bueno, en el caso de Naciones Unidas, por supuesto, la Corte Internacional de Justicia dijo, si los estados crearon la Organización de Naciones Unidas y un requisito esencial para la obtención de sus objetivos es que tenga personalidad jurídica internacional, esta organización debe tener personalidad jurídica internacional. Entonces, a partir de ahí, le otorga personalidad jurídica internacional para reclamarle a Israel la reparación. Entonces tenemos competencias de atribución y principio general. El principio general de las competencias de atribución es que solo tienen aquellas competencias que los estados le han concedido. La excepción a esa competencia de atribución es la teoría de los poderes implícitos. Cuidado, porque si nosotros creamos una organización internacional para y le fijamos un objetivo determinado, no puede ser que no se entienda que no tiene las capacidades para llegar, para lograr ese objetivo. Esta teoría de los poderes implícitos fue muy utilizada en la Unión Europea, fundamentalmente entre los años 60 y 80, casi 90. Los tratados constitutivos de la Unión Europea fueron bastante poco modificados. Quieren hacer como una... Tiene, digamos, modificaciones, hasta los años 86 tienen modificaciones muy menores, si se quiere. Se habían dedicado más a la ampliación, al ingreso de nuevos participantes, nace con 6, al 70 y pico, ya son 12, y bueno, en el 90, a la caída del muro eran 15 o 18. Bueno, ahí tengo un bache. En la Unión Europea, lo que fue muy utilizado fue esta teoría de los poderes implícitos. Los sistemas organizacionales de la Unión Europea empezaron a decir, señores, los estados nos confirieron la posibilidad no, nos fijaron el objetivo de lograr un mercado común. Para lograr el mercado común necesitamos política de transporte común. Y dijimos, bueno, estas competencias salen de los estados y vienen a la Unión Europea. Necesitamos que tener la competencia de regular investigación y desarrollo, porque si no, si cada uno de los estados genera investigación y desarrollo por su parte, esto genera competitividades distintas en cada uno de los estados, entonces la política de investigación y desarrollo tiene que ser asumida por la Unión Europea y sacada de los estados. No sé, imagínense con estas cientos de cuestiones que fueron transfiriéndose de los estados a la Unión Europea a partir de la utilización de la teoría de los poderes implícitos. En alguna medida esto tiene una crisis ahí en 1992, cuando se firma el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, que se firma en el 92, significa sí significa un tratado internacional que le otorga a la organización muchas más capacidades que las que tenía antes. Moneda común, política exterior y seguridad común, hay asuntos de justicia e interior acordados, por ejemplo, la política exterior también supuestamente acordada, un pilar comunitario, que es todo el pilar de comercio, y Banco Central Europeo, moneda. Imagínense que este sí era un tratado que movía las estructuras, que es el que fija el objetivo de la Unión Europea. En 1992 en Maastricht dice, señores, nosotros vamos a llegar a la Unión Europea. La Unión Monetaria se concibe, creo que en el 2000, me parece, ¿no? Exactamente, no me acuerdo, pero creo que en el 2000 tenemos el euro naciente. Bueno, pero todo ese camino sale a partir de Maastricht del 92.
ahí sí la discusión era, señores, le estamos dando a la organización internacional una capacidad muy importante, porque los estados se están desprendiendo de atribuciones, fíjense, nada más ni nada menos que la emisión de moneda, o aquellos estados que adhieran al sistema del euro. Un límite que se analizó en aquel momento a esta teoría de los poderes implícitos es, señores de la organización internacional, usted va a poder actuar solo y solo si demuestra que tiene, para decirlo mejor medida, para decirlo mejor, que tiene, que su resultado, que el resultado que se obtiene mediante la acción de la organización internacional es mejor que el accionar individual por parte de los estados. ¿Mm? ¿Se entiende lo que digo? Y en la medida que sea igual, usted me puede recomendar que los estados actúen, pero no me puede imponer a los estados determinadas cuestiones. Esto es lo que se denomina teoría de la subsidiariedad. Señores de la organización internacional, ustedes van a actuar solo si y solo si su accionar es más efectivo que el accionar individual por parte de los estados. Esto es lo que se denomina, como dije, principio de subsidiariedad. En cada accionar de la organización internacional va a haber que confrontar a la organización internacional para ver si el trabajo conjunto de la organización internacional es más efectivo que el trabajo individual de los estados. Si el objetivo a lograrse es más adecuado y es mejor en el caso del trabajo conjunto y no en el trabajo individual de los estados. O sea que en cada accionar, esto fue la incorporación del principio de subsidiariedad que a partir de la incorporación del artículo 3b del Tratado de Maastricht, la organización debía cumplir. Y por supuesto, todo este principio de subsidiariedad tenía que ver con una crisis de legitimidad democrática que sufría en alguna medida y sufre el sistema institucional de la Unión Europea. Y ellos tienen un Parlamento Europeo votado directamente por el pueblo, que tiene un nivel de participación en la toma de decisiones más o menos dentro del carácter, sí, del carácter, del quinto carácter. En realidad son excepciones al quinto carácter. Ahora lo dibujamos mejor. Me fui. Decía que tenía un Parlamento Europeo. Claro, tiene un Parlamento Europeo que en última instancia es votado directamente por la ciudadanía y que tiene una capacidad decisoria casi igual a los gobiernos nacionales, pero en última instancia siempre los gobiernos nacionales tienen un poquito más de decisión que el Parlamento. Pero aún así es criticada la Unión Europea por su déficit democrático. Esto es, se toman decisiones en las altas esferas de Bruselas que en muchos aspectos no es acompañada o no tiene no tiene la suficiente difusión en el común de la gente, por lo cual este principio de subsidiariedad lo que venía a poner es, señores de la Unión Europea, ustedes solo manejen las cosas que son imprescindibles manejar en términos comunes. Lo que no, lo que pueden hacer es tomar unas medidas que tiene la Unión Europea, que son las directivas, y decirnos cuál es el objetivo que quiere la Unión Europea y que los estados ejecuten mediante normas propias de cada uno de los estados lo necesario para llegar a ese objetivo. Pero ustedes trabajen lo menos común, lo menos posible en forma común, porque la gente advierte que estas medidas le afectan su economía, pero se toman muy lejos de donde ellos tienen poder de decisión. Porque aún hoy, digo, más allá de este tema del Parlamento, como decía, los poderes ejecutivos de los estados miembros de la Unión Europea tienen una parte importante, muy importante de la toma de decisiones.
Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces tenemos, para ponerlo más gráfico, el principio de competencia de atribución. Solo tienen aquellas competencias que los estados le han atribuido. Punto. La excepción a ese principio de competencia de atribución es el principio de, ¿cómo dije? La teoría de los poderes implícitos. La teoría de los poderes implícitos viene a hacer una excepción a esta competencia de atribución. Entonces, no solo tienen los que explícitamente se hayan transferido mediante el tratado internacional que crea la organización, sino que tendrá también todos aquellos que sean imprescindibles para lograr el objeto y fin para el cual fue creada la organización. Por supuesto que la teoría de los poderes implícitos tiene una definición mucho más compleja que la que yo estoy dando en este momento, pero me interesa que a esta altura lo que quede es esto. No solo tiene aquellas atribuciones que los estados explícitamente le transfirieron en la Carta Constitutiva, sino que tienen las atribuciones que implícitamente los estados le han conferido a partir del objetivo para el cual fue creada la organización. Y en alguna medida, el tercer elemento que decíamos, el límite para esta expansión, porque esta teoría de los poderes implícitos significa la expansión de competencia por parte de la organización, y en alguna medida cierta libertad en esta expansión, el límite a esta expansión es el principio de subsidiariedad. Bueno. Hasta aquí todo bien, pero a partir de ahora usted me tiene que probar en cada una de las acciones que acometa de aquí en adelante, me tiene que probar que el accionar conjunto de este nivel superior es imprescindible para lograr el objetivo, o es mejor para lograr el objetivo. Si no, deja que el objetivo lo logren los estados, por su acción individual. Incluso el nivel de poder más cercano al ciudadano que tenga posibilidad de lograr ese objetivo. ¿Se entiende esto? El principio de subsidiariedad es un principio que viene a la ciencia política de la mano de la Iglesia. Creo que León XIII, en alguna encíclica papal, enuncia la distinción entre el capitalismo y el comunismo, allá por 1890, creo que es no voy a acordar, una encíclica papal que establece que, digamos, reniega en alguna medida de la conformación capitalista y comunista, y dice, acá el Estado debe estar para actuar cuando los estamentos inferiores, léase familia e iglesia, no han podido lograr los objetivos. Recién ahí tiene que aparecer el Estado. En nuestro país, este principio de subsidiariedad tiene una mala prensa muy importante, que viene de la mano de la discusión de los años 55, 58, entre laica y libre. La educación laica, universal y obligatoria por parte del Estado, o aquellos que decían, no, la educación tiene que ser libre, tiene que otorgarse por los estamentos que quieran, que se puedan, antes de que sea requerido el nivel del Estado. Digamos, utilizaban para la fundamentación de esto el principio de subsidiariedad. Lo cierto es que este principio de subsidiariedad se retoma nuevamente en términos políticos en la Unión Europea después de Maastricht, en su incorporación. ¿Están escuchando el vendedor? ¿Se escucha el vendedor que están... a partir de la incorporación en el artículo 3b del Tratado de Maastricht, donde en alguna medida viene a decir, bueno, la organización puede lograr los objetivos a partir de la medida que quiera, pero debe probarlo en cada uno de su accionar, debe probar que es mejor
el accionar conjunto por parte de la organización que el accionar individual por cada uno de los estados. Incluso va más allá, porque dice, si el objetivo puede ser logrado mediante una medida estatal, la organización tiene la facultad de dictar este sistema de las directivas, donde fija el objetivo de la Unión, dice, señores, para tal fecha, todos los países de la Unión Europea deben regular el sistema del neumático de auxilio, sin cualquier barbaridad, y deja librado a cada uno de los estados que logre el objetivo ese mediante la normativa que se le ocurra a cada uno de los estados. Esto está dejando más libertad para que las medidas se tomen en un nivel político que tenga más cercano al ciudadano. Todo esto viene de la mano de la discusión sobre descentralización que en buena parte se da en los años 90 y demás. Estoy agotado. Preguntas. Lean el articulito este que está en el foro ahí. El campus. Léanlo y fíjense las dificultades. Nos queda la mitad, nos queda una partecita de ese artículo para la semana que viene, pero léanlo todo, así podemos ir más rápido y a partir de eso. ¿Todo bien, Profesor. Marcelo? Preguntas, sí, perdón. Sí, Adelante. disculpe, ¿podría dar una pequeña definición sobre deme un segundito, Unión Económica y Monetaria, por favor? Porque sé que había hablado de la Unión Europea que era solamente monetaria, pero no recuerdo si una definición La completa. Unión Económica y Monetaria es, por supuesto, un mercado común. Siempre seguimos agregando, ¿no? En cada uno de los niveles agregamos, le ponemos más a lo que ya había. Teníamos un mercado común y vamos en busca de una Unión Económica y Monetaria, le fijamos a, digamos, el mercado común más por eso, el acuerdo común de políticas económicas y de políticas monetarias. Como decíamos, en el caso de la Unión Europea, lo que se ha logrado en buena parte, o en buena parte geográfica, porque algunos estados no forman parte de la zona euro, es la unión monetaria. Pero decíamos que la unión económica, en algunos aspectos, los autores dicen que todavía no se ha logrado, a partir de que los estados tienen políticas económicas referidas fundamentalmente al sistema previsional, algún sistema tributario. Está bastante acordado todo el sistema tributario, pero algún sistema tributario de algunos estados no lo han cedido, digamos, no lo han acordado, porque en el sistema tributario está acordado, no es que se haya transferido a la Unión. Digamos, a partir de estas diferencias, lo que los autores dicen es la unión económica todavía le falta un poquito. Lo que tenemos sí es unión monetaria. Digamos, políticas comunes respecto a la economía y al sistema monetario. Esto es en última instancia la unión económica y monetaria. Más preguntas, a ver. Vamos. Estamos de remate. ¿Listo? Bueno, Marce, Parece que aquí sí. estamos. Chicos, buen fin de semana. Que la pasen lo mejor posible. Y cuídense todos. Chao. Fundamentalmente Chao, hasta luego. los Muchas jóvenes. gracias. Chao, la profe. noche. Gracias. Igualmente.